Muy buenas tardes. Mi nombre es Susana León, soy la psicóloga del Centro de Rehabilitación Proyecto Vida. Vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que sé que va a ser para beneficio de todas las familias a quien va dirigido este video. Vamos a hablar sobre la codependencia en la familia. ¿Ya? Es un tema muy importante, lo recalco, ya que nos va a ayudar en gran manera para este proceso. Les voy a compartir unas diapositivas donde vamos a poder detallar este tema. ¿Ya? Bien. Estamos viendo en la primera diapositiva el título del tema, que es codependencia y familia. Básicamente, ¿qué es la codependencia? ¿Y a quiénes o qué personas la padecen? Todos, absolutamente todos podemos ser vulnerables o factores para tener este tipo de problemática, que es la codependencia. Bien. Vamos a leer aquí, dice, la codependencia se define como el ciclo de patrones de conductas y pensamientos disfuncionales que producen dolor y que se repiten de manera constante como respuesta a una relación enferma y alienante con un adicto. Es decir, que la codependencia, ¿qué nos hace ser una persona también, ¿no?, dependiente? ¿A quién? Al adicto, ¿ya? Ojo, hay pensamientos que nos conducen a tener una conducta, obviamente, de codependiente. Es decir, que vamos a estar al control, vamos a estar a la merced de lo que la otra persona necesita o está presto a recibirla, ¿ya? Es decir, que la codependencia es un factor, ojo familia, eso es muy importante, es un factor de riesgo. Si tú no la manejas, si tú no llevas un tratamiento para dejar de ser codependiente, podría ser un factor de riesgo para tu familiar que padece obviamente la adicción. Familia y codependencia. La familia es un sistema, ¿ya? Es un sistema, es la base, es la unidad, es prácticamente el núcleo de lo que es el tema social, ¿ya? Dice, la familia como sistema recibe de manera frontal el impacto de una adicción. Es decir, que si hay un miembro de la familia que padece esta enfermedad, obviamente los otros subsistemas van a estar también alterados, también se van a ver afectados. De modo que no existe familia que no se afecte, ¿ya? Y muestre síntomas de disfunción. Cuando uno de sus miembros se enferma, obviamente el resto de la familia también. Paradójicamente, la familia afectada por la adicción termina produciendo un sistema de conductas que apoyan al desarrollo de la adicción. A esto le llamamos codependencia. Más adelante nos vamos a familiarizar y vamos a tratar de identificarnos cuáles son esas características que yo tengo y que tal vez no me había dado cuenta y está ocasionando un problema aún mayor para la rehabilitación de mi familiar. ¿Quiénes desarrollan eso? Como lo dije desde un inicio, las familias tóxicas. Es fuerte el término que se utiliza, pero es así. Son familias tóxicas, ¿por qué? Porque la codependencia, por más que yo ame a mi familiar, no puedo hacer una fusión total y ocasionar este tipo de conductas. Entonces es algo que se debe de reestructurar, es algo que se debe mejorar, por decirlo de esa manera. Entonces, vamos a identificar. La codependencia puede ocurrir en cualquier persona que está en contacto con la adicción de otra persona.
sea un amigo, sea el esposo, sea la familia, cualquier tipo de persona puede estar presto a sufrir este tipo de problema, ¿ya? También hay personas que son más predisponentes, por ejemplo, las que tienen algún problema mental o algún problema psicológico, depresión, ansiedad, entre otras enfermedades, son personas que son un factor más predisponente o más vulnerable a padecer este tipo de conducta, que es la codependencia. Vamos a escuchar mucho este término para que se nos grabe en la cabeza y entendamos el peligro de este tipo de conductas. Bien, entonces vamos a familiarizarnos, porque yo les digo, si ustedes tratan este problema, obviamente también va a salir beneficiado el familiar que esté internado. Es importante entender, vamos durante todas estas sesiones, la codependencia va a tener mucha relación con los otros factores o las otras problemáticas, por ejemplo, hogares disfuncionales, amistades tóxicas, relaciones inadecuadas, todo eso va a tener relación con la codependencia. Así que tenemos que tener bien claro este término. Y aquí dice, muchas veces alguien que ha desarrollado codependencia, ojo, por crecer en un ambiente disfuncional, no manifiesta grandes síntomas hasta que forma una nueva relación. Es decir, que son personas dependientes, ¿no? Y que en un futuro, obviamente, sea cual sea la persona, si yo tengo esta conducta, voy a traer más problemas, ¿ya? Y dicen, ¿no? Por otro lado, con mucha regularidad, las hijas de adictos terminan casándose con otros adictos, ¿ya? Es lamentable, pero es cierto. Lo hacen de manera inconsciente o consciente, pero las estadísticas muestran que las personas o las chicas o las mujeres que han sido criadas bajo este ambiente terminan con personas muy similares al padre, en este caso al adicto. En la siguiente vamos a mostrar algo muy interesante y aquí nos vamos a identificar cuáles son esas características o qué características nosotros tenemos, ¿no? Para decir si somos codependientes o no. Ahora, si hay familiares que le cuesta aceptar o asimilar este tipo de problema, obviamente están los otros familiares que pueden hacerle entender por medio de este video también cuáles son esas características que yo tengo, ¿ya? Para poder entender, ojo, no es con el afán de juzgar, es con el afán de ayudarles para que podamos reestructurar, cambiar, mejorar dicha conducta. Síntomas de codependencia. La primera, dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas sanas. Es decir, que es una persona muy inestable a nivel de las relaciones interpersonales. Caen en un problema, se enemistan, están constantemente de vuelve, me separo, o cambio frecuentemente de pareja, o sea, son personas inestables. 2, congelamiento emocional. A veces ya es tanto el dolor que se sufre o se padece que prácticamente quedamos como congelados. A pesar que la persona adicta me haga daño, venda mis cosas, abuse de mí en todas las áreas, a pesar de eso, ya es como que no pasará nada, porque hay un embotamiento, es decir, un congelamiento emocional. Esto es totalmente peligroso, porque prácticamente es estar como muerte en vida, ¿ya? 3, perfeccionismo. Hay un trasfondo dentro de este perfeccionismo. Es decir, que tengo miedo, ¿ya? Quiero hacer todas las cosas perfectamente porque tengo miedo a fracasar nuevamente. Entonces, esto también basa el control. Quiero tener el control del adicto, quiero tener el control del familiar, quiero estar pendiente, metida en su vida. Y al momento en que yo hago eso, anulo mi vida.
Es decir, empiezo a vivir la vida de él y la mía queda desplazada. Cuarto, justamente lo que decía, necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros, ¿ya? Como les mencioné. 5, sentirse sobreresponsable por las conductas de otros. Aquí esto es muy común con las madres. Los hijos se meten en problemas, muchas veces roban, y las mamás están ahí apañándole muchas veces las conductas o solucionándole los problemas, ¿no? Tal vez a veces incluso hacemos cosas que no son buenas, que no son acorde a las justicias, y a veces hasta pagamos o coimamos, como se dice coloquialmente, para solucionar el problema de mi hijo. Entonces, ojo con eso. En vez de ayudarlo, lo que estamos haciendo es ocasionarle un daño. He tenido muchas mamás, la mayoría sufren de codependencia. Y soy bien sincera, eso en vez de ayudarme en la terapia, en vez de ayudar con mi hijo, lo que ocasiona es que sea un factor de riesgo. Porque mientras tu hijo está acá o tu esposo está acá tratando de resolver sus problemas, el día en que salga va a toparse nuevamente con la misma mamá, con la misma esposa, con el mismo familiar, va a tener la misma conducta. Entonces él lo que va a hacer es regresar, va a haber una regresión. En vez de que avance en su tratamiento, va a haber una regresión. Entonces, si no mejoramos esta conducta, obviamente puede ser un factor de riesgo. Hay que tomar las cosas con mucha seriedad y con mucha urgencia. 6, profundos sentimientos de incapacidad. 7, dolores de cabeza y espaldas crónicos. Y empezamos a tener malestar físico. Obviamente, porque los problemas nos sobrecargan y mentalmente sufrimos, físicamente sufrimos. Y por último, obviamente, la depresión. Una persona codependiente, la mayoría de ellos sufren de depresión. ¿Qué es la depresión? Obviamente es una tristeza patológica, hay irritabilidad, hay desgano, hay apatía, entre otros síntomas. Vemos la siguiente diapositiva. Tipos de codependientes. Obviamente por el tema de la pandemia no hay esta participación, ¿no? Porque si no estuviera yo delegando ciertas responsabilidades a la familia y que la familia se identifique. ¿Qué tipo de codependiente yo soy? Entonces aquí hay 3 tipos, ¿ya? Vamos a ver en cuál se identifican ustedes. El perseguidor, que adopta el rol de juez, cuestionador, adopta conductas paternalistas y controladoras. Es decir, que están pendientes las 24 horas al día. ¿Qué está haciendo el hijo? ¿Dónde estás? Seguro ya estás consumiendo. ¿A dónde te fuiste? Están ahí, ¿no? Como tratando de saber a toda hora qué es lo que está haciendo el hijo o el familiar, ¿ya? Existe el otro, que es víctima, ¿no? Este tipo de codependiente también es muy frecuente y es estar constantemente atrás. Se siente maltratado por el adicto, o sea, asumimos un rol de pobrecita yo, mi hijo me hace sufrir, porque él no cambia, si yo he sido una buena madre, en qué he fallado, todo lo he hecho bien, todo lo he hecho para ayudarte a ti, en qué me he equivocado, por qué me tratas de esa manera, te di todo, en qué fallé. Son preguntas, ¿no?, que uno hace como para hacer el rol de víctima, ¿ya? Eso es un error muy grande porque no se saca ningún beneficio. Más bien lo que hay es que actuar inmediatamente. Si vemos alguna conducta inadecuada, pues ya vemos un factor de riesgo, ¿no?, de que mi hijo está consumiendo, tomar decisiones inmediatas, porque el papel de víctima no nos ayuda absolutamente en nada, al contrario, hace que el círculo vicioso se vuelva más vicioso y no se pueda recuperar. Y el último tipo de codependientes es el salvador. Acude a salvar al adicto en un momento de crisis. He escuchado muchas situaciones en donde me dice el psicólogo, lo saqué de la comisaría,
psicóloga, mi hijo lo denunciaron por manutención, psicóloga, tengo que ahora pasarle pensión a mis nietos, psicólogo, muchas situaciones en donde el familiar ha tenido que solucionarle el problema, hacer el papel salvador. Y a pesar de todo eso va llenando ciertos vacíos, como que codependiente, mi sentimiento de culpa, vacíos existenciales o carencias afectivas que yo tengo. Entonces utilizo al adicto para tratar de llenar esos vacíos que tengo. Es totalmente patológico lo que estoy diciendo, ¿no? Como yo no puedo solucionar mis problemas, entonces agarro los problemas del adicto y trato de solucionarlos a ellos para yo llenarme, ¿no? Entonces, es algo, les vuelvo a repetir, es algo totalmente patológico que se debe de tratar con tiempo. Si realmente ustedes desean ayudar al familiar que esté internado, tenemos que tratar estos temas, hay muchos más videos también por ver. Entonces, en terapia, cuando ya lo tengamos o cuando ustedes me llamen, si tienen alguna pregunta de este tema o alguna curiosidad o que ustedes me digan, ¿sabe qué, psicóloga? Sí soy una persona codependiente, tengo que mejorar, para eso estamos. Pero también de alguna manera tienen que ayudar, tienen que buscar ayuda profesional, porque este es un tema complejo. Hay un trasfondo detrás de todo esto. Entonces, resuelve cualquier cantidad de situaciones en las que el adicto está. ¿Bien? Y para terminar, tenemos lo que es un ejemplo de lo que es una relación sana y lo que es la codependencia, ¿no? Ahí vemos en la figurita qué es lo que dice esa personita acerca de él mismo. Soy responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones. Eso es algo sano. Soy responsable de lo que yo hago, de lo que yo siento, de lo que yo pienso. ¿Ya? Ahora en la tercera persona. Eres responsable de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus acciones. ¿No? No podemos tomar las acciones, la responsabilidad o las equivocaciones de esa otra persona y alojarnos nosotros para nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la codependencia? Miren lo que piensa un codependiente. Pienso que soy responsable de tus pensamientos, así habla un codependiente. Pienso que soy responsable de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus acciones. ¿Ya? ¿Y el adicto qué dice? El adicto piensa esto. Pienso que tú eres responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones. Nos damos cuenta cómo hay ese círculo vicioso, ¿no? El codependiente aloja todas las responsabilidades del adicto y el adicto obviamente va a decir, sí, tú eres el responsable de lo que yo soy, de lo que yo hago, de todos mis fracasos, tú eres el responsable, porque no estuviste conmigo cuando lo necesité. Y empieza a ver la falacia de justicia, un tipo de mecanismo de defensa, ¿ya? Entonces, queridos familiares, espero que este tema les haya ayudado. Son videos relativamente cortos, obviamente no estamos ya con la participación de ustedes, pero nuestro objetivo es que ustedes puedan aprender en conjunto con su familiar que está internado, que puedan aprender, que puedan empaparse, para que vayan a la par. Es muy importante que vean estos videos y que también cuando ya tengamos llamadas puedan hacernos las preguntas correspondientes. Muchas gracias por su atención y estamos para ayudarlos y prestos para solucionar cualquier tipo de problema, curiosidades que tengan. Que pasen un bonito día y me despido.